Este es nuestro enlace transcontinental para hablar tal vez con una de las personas con las que más hemos deseado hablar. No solamente nosotros, sino cualquier medio de comunicación en el mundo. Este hombre primero rompió su silencio con un periodista en Los Ángeles, en donde se hizo una historia espectacular. El libro En la boca del lobo, la historia jamás contada del hombre que hizo caer al cartel de Cali. Me refiero al periodista William Rempel, que ha tenido una excelente narración de toda la historia de este hombre. Está en inglés, está en español, At the Devil's Table, para que sepan de qué estamos hablando. Hemos hablado con el periodista quien nos dio algunas pinceladas de lo que fue construir esta historia con Jorge Salcedo. También hablamos con uno de los protagonistas, al aire, William Rodríguez, el hijo de Miguel Rodríguez. Él coincidió básicamente en mucho de lo que dice el libro, naturalmente no aceptó el tema más delicado con él, que Salcedo le cuenta en la boca del lobo a Rempel, es el interés de Miguel y de William en desaparecer al principal testigo de la contaduría del cartel de Cali, al señor Palomari. En esa parte William Rodríguez no estuvo de acuerdo. William Rodríguez sí reconoció muchos de los detalles que hay en el libro que son apasionantes. Hablamos privadamente con las otras fuentes del libro, que básicamente son los oficiales de las distintas dependencias de aduanas, de policía, del FBI, de la DEA, que constataron a la W que la historia de Rempel, narrada por Salcedo, es bastante, por no decir al 100% aproximada a la realidad de lo que pasó con la caída del cartel de Cali. ¿Quién es Salcedo? Pues ya contamos su historia. Una persona que un día tomó la decisión de irse a trabajar con los malos y en un momento tomó la decisión de acabar con los malos, para lo cual comenzó a trabajar secretamente en la caída del cartel de Cali. Es el hombre que entrega a Miguel Rodríguez Orejuela a las autoridades colombianas y norteamericanas. Aunque su contacto nunca fue con colombianos, sino con norteamericanos, a él se le debe que Miguel Rodríguez haya sido encontrado en su caleta. Pero a él se le debe que hoy confirmemos esa peligrosísima relación que tuvo el narcotráfico con las autoridades, con los jueces, con la policía, con el ejército y con nuestra clase política que llevó a que el cartel de Cali eligiera un presidente de Colombia. Él fue testigo de excepción de todo lo que pasó entonces. Era la mano derecha, era el jefe de seguridad de Miguel Rodríguez, pero más que eso, era su hombre de confianza. Pues este hombre fue el que entregó a Miguel Rodríguez. Y le quiero agradecer porque es la primera vez en la historia que le vamos a escuchar su voz. No ha concedido jamás una entrevista, jamás, y mucho menos en vivo y en directo. Jorge Salcedo, el hombre que hizo caer al cartel de Cali. Don Jorge, muchas gracias por atendernos en cualquier lugar del mundo donde se encuentre, porque su vida es un absoluto misterio. Y primero que todo, gracias por confiarnos esta entrevista. Muy buenos días. Muy buenos días, don Julio. Sí, en efecto, pues es la primera vez que considero prudente poner claridad sobre algunas cosas. Y pues le agradezco su interés y a la audiencia que lo acompaña. Así que sí, aquí estoy para usted. Don Jorge, es usted hijo de un brillante general de la República. Contó usted con la posibilidad de una muy buena educación. Tenía usted un entorno para crecer en otro mundo, con otra vida. ¿Por qué razón toma la decisión de irse con los malos? Mire, don Julio, es que lo que a mí me llevó, digamos, a vincularme en este proyecto inicial era, digamos, una actitud frente a el no hacer que tanto ha venido ocurriendo en Colombia. Si usted recuerda, en el libro se narra que en el año 88
participé en la organización de lo que era un asalto a un símbolo de las FARC, que era Casa Verde. Para ellos, Casa Verde era un motivo de proyección internacional y llevaban permanentemente periodistas que en el mundo hacían eco de todo lo suyo. Y era un proyecto pues de que había que hacer algo y pues en una forma secreta y pues con la simpatía, digamos, de algunos miembros de las instituciones armadas, se consiguió información vital sobre la localización exacta de Casa Verde de parte de uno de los pilotos de helicópteros que iban permanentemente allá. Y yo quisiera recordarle a usted que a comienzos del año 88 aparece en Colombia el diario La Prensa. El diario La Prensa debuta con una serie de 4 entregas en las que una periodista narra su viaje bastante difícil a esa localidad. Entonces se confirman muchas de las cosas que no se sabían. La localización exacta de este lugar, en esa época no había GPS, pero había unos sistemas de navegación inerciales que proporcionaban coordenadas exactas. Y se buscaba era que con el apoyo de unos mercenarios ingleses se llegara a esa localidad que, muy distintamente a lo que se creía, ahí no estaba el secretariado, eso estaba un poquito lejano, pero ese era digamos, eso era lo de mostrar, ese era el símbolo. Entonces la operación que se iba a hacer era muy corta: llegar al sitio, volar el sitio, incendiar, tomar un video y salir de allí. Era muy riesgoso, pero bueno, eso por otras razones no se hizo. Pero le cuento ese antecedente porque eso se supo internamente de que había un contacto para eso. Entonces luego viene una situación de que a mí me aproxima un muy buen amigo militar y me dice: hombre, ven, vamos a Cali. El libro narra cómo fue la cosa y, en síntesis, lo que a mí me movió a vincularme en este proyecto era que se planteaba ya para entonces una operación con personal sumamente entrenado y muy experto que pudiera acabar con Pablo Escobar en su hacienda de Nápoles. Mucha información habían recogido las personas del cartel y entonces pues mi razón para vincularme en esto era algo que en cierta forma tenía una causa que no era tan censurable. Para entonces ya se sabía quién era el señor Escobar, qué cosas venía haciendo, y pues la historia ya se ha contado de que la operación se llevó a cabo, se estaba llevando a cabo, se despegó y pues lamentablemente un helicóptero cayó y hubo que abortar esa situación. Siempre he pensado que el país sería otro si eso hubiera salido adelante. Hasta allí esa era la perspectiva mía de permanencia con el cártel. Don Jorge, ese interés suyo de aceptar ese proyecto que usted llama de acabar con Pablo Escobar, ¿tenía que ver algo con un hecho personal suyo? Usted tiene hoy 64 años, estudió 2 carreras. Una de esas carreras compartió aula con el doctor Rodrigo Lara Bonilla. ¿Había algún resentimiento suyo por el hecho de que Pablo Escobar había matado al ministro Lara? Sí, mire, es que yo le comento una cosa. El conocimiento mío con Rodrigo Lara comenzó en la infancia. Éramos muy pues párvulos, como llaman hoy día, y asistimos a kinder en el colegio de la Presentación en Neiva. Mi padre era segundo comandante del batallón allá y compañero mío de pupitre, porque en esa época los pupitres eran de a 2 personas, era Rodrigo. Sobra decir que había lazos de amistad con las familias y a lo largo de la vida pues él vino a estudiar en Bogotá.
y nos veíamos frecuentemente. Él se casó con una persona muy cercana a la familia y siempre tuvimos un conocimiento que, aunque no fue permanentemente estrecho, sí gozaba de muy buenas raíces de amistad y de familia. Obviamente a mí me dolió mucho la forma como eso se hizo, y en cierta manera también la desprotección en que se andaba. El Estado en esa época andaba en un estado de inocencia, por eso diría yo, frente a lo que eran la protección. Los carros no eran los más aptos para movilizar funcionarios, la escolta pobremente entrenadas, y pues ahí están los resultados. Sí, estamos hablando con Jorge Salcedo, el hombre que hizo caer al Cartel de Cali, que rompe su silencio en este momento para la radio colombiana y del mundo, donde le escuchan. Él lleva oculto muchos años, su identidad fue cambiada, no sabemos dónde está. Eh, Fue contratado para estos operativos. Si se abortó la operación esa del helicóptero, sí nos gustaría conocer su versión de cómo cae Pablo Escobar. Tenemos varias versiones en donde indiscutiblemente el apoyo del Cartel de Cali fue determinante, pero ¿quién es el verdadero responsable de dar con el sitio donde está Pablo Escobar? Mire, yo le cuento que obviamente las personas del Cartel de Cali manejaron con mucha, digamos, inteligencia, sí. Ellos nunca aproximaron esa situación con una confrontación directa. Inicialmente la hizo alguien en el año 88 con resultados nefastos. Entonces se buscó que el Estado tuviera información. La información es básica dentro de cualquier operación. Es mejor no hacer nada a tener miembros de la fuerza pública por ahí patrullando o dejándose ver o mal puestos, porque eso es proporcionarle éxitos al enemigo. Así que si no hay inteligencia no hay razón para hacer nada. Entonces ahí fue donde el Cartel de Cali fue definitivo. En primer lugar, se establecieron contactos con las personas de mando dentro de muchas de las instituciones, y al hacer esto quiero aclarar, no fue la generalidad de los comandantes las que tuvieron contacto con ellos, pero sí hubo gente clave, muy importante, que tenía una acción determinante pues en las órdenes y las operaciones. Entonces, ¿a qué se redujo digamos, la operación? Número uno, se estableció en Medellín una serie de personas encargadas de penetrar, de tomar cercanía con los comandantes implicados. Pero en esa época, esa persona permanecía en el interior de la guarnición en donde se adelantaban pues todos los operativos, y esta persona pues participaba como muchos otros. Eso, yo le diría, eso fue un caos porque vivo allá, porque allá había gente de todas las instituciones de países extranjeros prestando apoyo, más muchas de las nacionales. Estaba, yo diría, todas las que tenían algo que ver de funciones de inteligencia, al punto de que muchas no sabían quién era quién, y eso se aprovechó. ¿En qué contribuyó el cartel? Principalmente en el suministro de unos equipos de localización sumamente avanzados. El cartel contribuyó también con carros robados. En Venezuela eso era un permanente flujo de carros robados desechables. Y eso existía también un suministro de armamento desechable para llevar a cabo cuanta acción no muy mostrable se adelantaba ya. Aparecieron también por esa época los Pepes, que tenían dentro de sus miembros personas que estaban amparadas por la ley. Pero pues eso fue, digamos, una política que se determinó de ablandamiento, en la cual eso se adelantaba en Medellín. Pero en cuanto a
¿Quiénes fueron las personas que participaron en eso? Pues ya la historia también lo conoce. Esas personas tenían trato directo, casi que telefónico, casi que diario, trato telefónico y por otros medios de comunicación bastante avanzados que se tenían allá, en las que se coordinaban, se entregaban suministros y obviamente no solo suministros, sino dinero en cantidades inmensas para lo que se necesitara. Eso obviamente no tenía control de nada. Y una cosa le da a usted la idea de cómo fue eso. La primera persona en enterarse de cuándo cayó Pablo fue Miguel, que lo llamó directamente desde su comando, hubo la persona encargada de eso. Uno de sus miembros familiares fue quien participó en eso y se ha dicho, yo nunca lo oí allá, de que fue la persona que tuvo la situación en la que tuvo que dispararle a Pablo. Eso ha sido un secreto bastante guardado y demás, pero pues sí, sobra decir que, o sea, le quiero comentar una cosita. La primera persona a quien Miguel llamó a contarle fue a mí. Acto seguido llamó a Palomar, o el Palomar estaba allá. Siria. Pero tengo una curiosidad. ¿Quién le disparó a Pablo Escobar? Nunca supe, nunca trascendió y era una pregunta como que no venía al caso, ¿no? Eso no se sabe. Fueron miembros del grupo de asalto que llegó allá, eso sí. Ahora cuénteme una cosa, ingeniero. El expresidente Álvaro Uribe ha tenido unas confrontaciones con el expresidente César Gaviria, ataques propios de expresidentes, y tiene una constante en su discurso. Es que César Gaviria fue cómplice de todo lo que pasó. Es decir, que todo lo que usted nos está contando lo sabía el presidente de la República. ¿Eso es cierto? Bueno, yo parto por hacer decir una cosa que si no la digo me siento mal. En contraste con lo que dijo el señor William Rodríguez, de quien oí su entrevista, yo tengo que decir que afortunadamente ganó el presidente Uribe, que ha traído tanta claridad y orden al país. En segundo lugar, respecto a su pregunta, pues a mí me queda muy difícil saber si él sabía o no. Lo único que yo le digo es que eso era muy fácil de averiguar. Yo sé con absoluta certeza lo siguiente. Es nombrado director de la cárcel de Envigado, el coronel en retiro Homero Rodríguez. Resulta también que por nexos familiares mi relación con el coronel Homero Rodríguez era bastante antigua. Existían lazos familiares, unos primos de él son primos de unos primos míos. Pero el caso es que es nombrado a comienzos de febrero, creo que el año 93 o 92, no recuerdo bien. Es nombrado director de la cárcel de Envigado. De inmediato lo llamo a Homero y le digo, veámonos en Bogotá, en casa de mi padre. Voy al día siguiente, que resulta ser un sábado, y le digo, mira Homero, está pasando allá lo siguiente. Le puse al tanto de todas las anomalías que ocurrían en el interior de la cárcel, íntegras, cómo se llegaba allá, cómo se reunían en la plaza de Envigado, en una ferretería, las personas que tenían permiso para ir a la catedral, los pasaban a la parte de atrás de una bodega, los metían en unos camiones que tenían un compartimento secreto y se iniciaba el viaje que pasaba por todos los retenes de la policía militar allá, sujetos a ninguna revisión. Y cómo se mantenía un flujo, eso eran varios vehículos al día que entraban y salían con gente no autorizada, etcétera, pues que eran todas cosas mandadas, coordinadas y en los ojos de todas las autoridades. ¿Cómo lo supe yo? Resulta que una persona de apodo Caliche se consiguió en Cali y reveló todas esas actuaciones porque él iba allá.
Entonces, en esos días, yo quise corroborar información interna que él daba, y se coordinó que yo pudiera llegar a la misma catedral a bordo de un helicóptero de la policía transportando a un juez para una diligencia que había autorizado Pablo Escobar que llegara el juez. Esas eran las condiciones. El Estado había perdido total derecho de visitar ese territorio si no estaba autorizado por ese señor. El caso es que yo voy allá uniformado como copiloto, con un casco grande de unos que tapan casi toda la cara con el protector de visión, y mis ojos están puestos en la confirmación de 3 daticos importantes. 1, nadie sabía, y este señor me lo proporcionó, se estaba construyendo una casa de muñecas para la hija Manuela del señor Escobar. Y otro, tal vez el caso más importante, el hecho más importante, este señor me había dicho, en la parte trasera, cerca de la casa esta, y hacia el bosque, existe un sector que carece de cerca. Ahí usted va a ver un hueco, si alguna vez va allá, ve un hueco. El caso es que yo voy, y efectivamente el aterrizaje tiene, si el aterrizaje dura escasamente lo necesario. Gente se pone como en torno al helicóptero mirando, pero el juez hace su salida, nadie lo intercepta, se sabía que eso iba, sale su secretario con los documentos y equipo, pero para entonces yo ya he visto si existe la casita y si existe el hueco en la parte trasera. Días antes, yo había también, cuando esa información me llegó inicialmente, yo le pedí a un buen amigo, oficial del ejército, le dije, mira, tengo esta información, ¿por qué no te desplazas a Medellín y me averiguas esto? Él se fue un viernes y llegó el domingo y me dijo todo lo que yo sabía respecto al perímetro, a cómo era la comunicación. Existían unas frecuencias dadas por Escobar entre su lugar y los comandantes de los retenes. Así que pues, si yo lo supe estando en Cali sin necesidad de moverme, ¿cómo no lo va a saber personal del gobierno? Yo le conté todos esos datos a Homero Rodríguez, que había sido mano derecha de, número 1, el general Maza cuando estuvo en el DAS. Número 2, fue el jefe de seguridad de la campaña del presidente Gaviria. Número 3, cuando nos encontramos en Bogotá. Le cuento todo esto a Homero y él me dice, hombre, te agradezco mucho, pero pues 1, yo no he aceptado todavía. Y 2, me dice, es por designio personal del presidente que necesita poner orden allá. Y quiere el que yo vaya a imponer ese orden. Yo sé que Homero es una persona sumamente fiel a sus jefes, y para entonces, pues, Homero era la persona indicada de hablar con el gobierno y mandarle la razón arriba. Sé también por oficios posteriores que Homero se comunicó, le pasó todos estos datos al director general de prisiones también, que era un oficial del ejército en ese momento. Y pues para mí me resulta muy difícil saber que no había conocimiento. Los hechos hablan por sí solos. Después, cuando el señor Escobar decide irse, hay una cadena de hechos absurdos, inexplicables, una cadena de ineficiencia que permite que hasta los comandos que se pensaban llevar allá no puedan despegar porque las llaves de un avión no aparecen. O sea, es una cadena de cosas que nunca se supieron. Jorge, Pues sí. Una interrupción. ¿Homero Rodríguez es el papá de Zeus? ¿Usted sabe quién es Zeus? Es el papá de Zeus. Bueno, y es pues, el hijo de un coronel ilustre también, que era el coronel Homero Rodríguez.
Correcto, pero por circunstancias. Sí, expliquemos quién es sí, Zeus, sí, sí. porque Alberto no Yo sabe sé quién quién es es Zeus. Zeus. Zeus es el jefe de seguridad de don Diego, ¿no? Sí, sí. Jefe de seguridad de don Yo Diego. a él nunca lo conocí, a Zeus jamás. Pero sé que era Entonces, sí, tenía que haber un conocimiento, pues no necesariamente del minuto a minuto del presidente de la República de entonces, el presidente Gaviria, pero había una política de Estado para acabar con Escobar y eso incluía, pues, tener una alianza con esa operación de la que usted hizo parte para acabar con Escobar. Ahora cuénteme una cosa. Eh, Al comienzo de esta respuesta, usted dijo, a diferencia de William Rodríguez, yo sí estoy muy contento con haber tenido un presidente como Álvaro Uribe. Es que lo que dijo William Rodríguez en esa respuesta fue demoledor. William Rodríguez dijo, lamentablemente Álvaro Uribe no estaba con nosotros. ¿Eso quiere decir que usted confirma eso? Que el presidente Álvaro Uribe nunca aceptó los coqueteos que hacía el cartel de Cali con sus acercamientos a la política. yo jamás tuve conocimiento de que le hubieran coqueteado siquiera. Jamás. Allá había un desfile de políticos que buscaban, eso hacían cola, pues casi que había un libro de citas para ver cuándo venía quién. Pero el doctor Uribe jamás, su nombre jamás estuvo por ahí cerquita. Como dicen, Eso fue lo que sí, dijo. no, sí. Se puede casi que hacer una implicación usando algo de lógica de que si el presidente Uribe no hubiera ganado, el otro candidato posiblemente habría favorecido intereses posiblemente ya preestablecidos. Pero pues eso ya es campo de la especulación. Pero la respuesta, como usted dice, fue demoledora y muy reveladora. Vamos ahora entonces con los nombres de la política. No le voy a preguntar por los congresistas porque ya no lo sabemos todos y ya todos estuvieron en la cárcel. No vamos a discutir que ustedes le dieron plata a la campaña de Ernesto Samper porque ya lo reconoció el propio Ernesto Samper. Vamos a hablar de unos casos puntuales que están en el libro y que me llama la atención que usted los nombre. Comencemos por el fiscal de Grave. William Rodríguez dijo que ese era uno de los colombianos más importantes, como Ernesto Samper. Eh, exactamente qué pasó con el doctor de Grave y las posibilidades que se esfumaron para hacer un negocio con los Rodríguez. ¿Cuál fue la conducta del doctor de Grave que él pues buscaba desde la Fiscalía General de la Nación explorar caminos para el desmonte del cartel de Cali que desafortunadamente no se dio? Sí, hubo contactos bastantes telefónicos, inclusive personales. Yo sé que en algunas oportunidades Miguel se desplazó a Bogotá y allá hubo algunos contactos. Eso lo supe por personas que lo acompañaron en esa reunión. En mi opinión, el doctor de Grace tenía la mejor voluntad por pasar por encima de muchas minucias y mirar con mayor perspectiva el desmonte del cartel, pero no para favorecer los intereses inmediatos personales, sino de una manera grandiosa, pues buscar que viniera un ejemplo para el desmonte de una política, casi que desmonte. Y una de las cosas que pidió el doctor era que no solamente el cartel, sino que aprovechando la influencia de estos señores sobre los grupos narcotraficantes, se procurara pues el desmonte y que se renunciara a esa actividad, dando algunos plazos humanamente entendibles, pues de que nada sucede de la noche a la mañana. Muy contento vino Miguel de esa reunión y buscó aglutinar a estas personas y se improvisó una reunión cerca de Jamundí, en una finca bastante destartalada pues para lo que eran las costumbres de las fincas de estas personas, y prácticamente en un establo improvisado allí tomaron la vocería Miguel y Gilberto, y ellos expresaron pues que se estaban adelantando 2 reuniones, pero que el gobierno exigía que
se desmontaran las actividades y ellos dijeron, bueno, nosotros no podemos saber qué pasa en la costa, pero pues, y los que tienen negocios aquí en el valle, pues váyanse para otro lugar. El caso fue que para mí fue muy reveladora esa reunión. Casi que ellos tuvieron que subirse sobre una mesa, imponer su voz casi que a los gritos, y la gente inicialmente escuchó, pero cuando se habló de la necesidad de que todo el mundo depusiera sus negocios y que trasladaran a otros lugares, empezó a haber una murmuración que me reveló dos cosas. Uno, eso no debe pasar. Uno, porque los intereses inmediatos eran los que estaban allí. Y número dos en orden, yo le diría que me demostró también que el poder de movilización que ellos tenían era infinitamente menor de lo que se pensaba. Venía gente también que operaba hacia el norte del valle, y alcancé a comentar, alcancé a oír comentarios de personas que decían, es que esto es muy fácil para ellos, ¿no? Ya hicieron ellos su billete y que entonces nosotros que estamos arrancando. Ahí yo vi muertas dos cosas, la influencia de ellos y que ese suceso pues tuviera algún final feliz. Sin embargo, las conversaciones continuaron y yo diría que estuvo todo muy cercano pues a que eso se llegara a feliz término. Pero tal vez el deseo de que prácticamente el Estado se arrodillara a lo que ellos querían no permitió un desenlace pues afortunado para el país, diría yo. Pero una cosa le digo, el doctor de Grace nunca, jamás tuvo ningún interés económico en esto, jamás. Él era un hombre que tenía su visión y su moral muy por encima. Y hay un hecho que lo cuento y lo quiero resaltar. Un día, después de hablar con el doctor de Grace, me dice, Miguel me mira a los ojos y me dice, sacude la cabeza y me dice, ¿cómo puede sobornar uno a una persona que anda en un Volkswagen 53? Eso, y es cierto, ¿Pero eso quiere decir que Miguel intentó sobornarlo? Eso era lo común. Ellos siempre pensaban que todo el mundo era sobornable. Pienso que jamás le dijo usted cuánto quiere, no. Buscaban la manera sutil, a través de allegados, a través de personas de influencia. Esa es la descripción de la percepción que tenía Miguel y Gilberto de él. ¿Cómo se puede sobornar a un señor que anda en un Volkswagen 53? Vamos a la campaña. Le quiero hacer una pregunta muy concreta. Esto se revienta por las conversaciones de Alberto Giraldo, quien usted vio allá muchísimas veces, un periodista que ya murió, relacionista del cartel, que era el enlace con los políticos. Esto se revienta o comienza a reventarse cuando Andrés Pastrana, se dice que fue Joe Tofts, se dice que fue un agente de la Armada Británica. Hay una leyenda sobre los famosos cassettes. ¿Quién grabó esos cassettes? Yo nunca lo supe. Eso, hasta donde yo sé, no vino del cartel. Obviamente no convenía que eso saliera, pero yo pienso que fue una jugada muy oportuna, una jugada magistral, que el efecto fue que le dañó, o sea, el presidente Samper no tuvo un solo día de tranquilidad porque él empezó navegando en contravía. Entonces él ya no tenía que demostrar que era bueno, sino que no era malo. Ingeniero, entonces, hablando del presidente Samper, él ha reconocido que esto sucedió. Él lo que ha dicho es que esto fue Fernando Botero y Santiago Medina y, bueno, gentes de otro nivel, pero él y Horacio Serpa pues se han defendido diciendo que ellos jamás supieron, pues eran conscientes de que tenían un lío muy grande en la campaña, sobre todo en la segunda vuelta, que necesitaban mucho dinero para ganarle a Andrés Pastrana y pues que la plata apareció, pero ellos dicen que no saben de dónde apareció. ¿Usted cree que es posible que Ernesto Samper no supiera que Miguel y Gilberto habían metido toda esa cantidad de plata? Mire, don Julio, yo creo que eso solamente se sabrá el día que se escriban las memorias de la espalda del doctor Samper. Ese día se sabrá solamente. Es más, hace 2 días yo leía en Semana, en Confidenciales, que en el foro de Biarritz había participado el doctor Samper
hizo una exposición sobre los peligros de que el narcotráfico compre el poder político. Al principio pensé que era un chiste, pero pues eso para mí pues es una cosa inaudita que demuestra, uno, la escasa memoria o la poca memoria política que existe. Número dos, no existe ninguna censura social a ese tipo de cosas. ¿Cómo es que se invitan personas a discurrir sobre eso? El caso es que, volviendo al tema muy puntual que usted me dice, es muy difícil que no supiera, pero probar lo contrario es imposible, porque yo no estuve ahí ni nadie más. Pero hay muchas declaraciones de personas que dicen que sí, el mismo periodista Giraldo, el doctor Botero, todos cuentan su historia. Medina, todos contaron su historia. Para ese entonces... Ellos todos dijeron que sí, pero me interesa su opinión. ¿A usted no le consta No, de ninguna manera. que Ernesto Samper supiera que ese dinero había entrado a su campaña? No, nunca hubo una mención así, pero sí hubo reclamos de Miguel, que decía cómo es posible que le damos para ponerlo ahí y no actúa. Ocurrió días después cuando otro suceso importante es cuando un día voy a recoger al doctor Mestre al aeropuerto privado de Cali, viene trasladado en un avión, en un Bizcar 200 de Pacho Herrera. Lo recojo y tengo que llevarlo a la casa de donde estaba Miguel, pero Miguel estaba ocupado. Entonces recibo por radio instrucción de embolatar la llegada, a tenerlo por ahí dando vueltas hasta que sea oportuno llegar. Empiezo a hablar, yo había visto al doctor Mestre, él me había visto también allá en las cercanías, pero no teníamos un trato tan cercano. Pero él sabía que yo era una persona encargada pues de buscar la forma de que no fueran cogidos en ese momento. Y le abordo el tema, dice, doctor, ¿cómo ve usted esta situación que está pasando? Yo analizo que está muy difícil la cosa. Me dice, pues es que precisamente mi viaje tiene por objeto transmitirle personalmente a Miguel un mensaje que viene del presidente. Y es que no se dejen coger porque él no puede hacer nada. Está sometido a una presión internacional que no cree en nadie, y no cree en teléfonos, no cree en recintos seguros que no tengan grabaciones, y soy yo quien le transmite ese mensaje. Para mí, pues yo no puedo dudar de lo que me dice él. Y número dos, sí me parece que encaja perfectamente en el entorno de lo que estaba pasando. La capacidad de maniobra del presidente era muy escasa, ninguna. Él estaba sujeto a escrutinio de muchas entidades, personas que lo vigilaban, y lo vigilaban a toda hora. Y para él habría sido pues muy difícil si se le llega a interceptar una comunicación personal. Se evitaron esas comunicaciones. Yo sé que ellos en persona no hablaban, sino a través de emisarios. Miguel y Gilberto nunca hablaron ni con Horacio Serpa ni con Ernesto Samper. Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. Nunca los vi allá. Pero sí, déjeme le cuento una cosa. Es conocido que Gilberto tenía tratos de conocimiento y de negocios con el doctor Samper. Agendas que le capturaron, tenía sus números directos personales, y se habían conocido antes en Madrid y antes también en Panamá. Creo que tuvieron un banco que tenía intereses ambos. El caso es que en algún momento yo le pregunté a Julián Murcillo, persona muy importante, que él era el relacionista directo del cartel con los políticos, y yo le pregunté ¿cómo ves tú el apoyo? Y él simplemente me dijo, hombre, sería muy, no puedo decir el adjetivo, pero es el más grave, si no lo hiciera, porque yo vi cuando en
elección anterior que había habido en la que el doctor Samper había sido precandidato, me decía Julián, yo vi cuando le entregaron un maletín con $100,000. Así que, pues, malamente podría ahorita no colaborar. Hasta allí las comillas de lo que me dijo. Vamos al tema de Mestre, Mestre que era uno de los hombres pues más importantes del Partido Liberal. Era varias personas, el contralor Rodolfo García, bueno, una cascada de senadores y representantes Sí, a la Cámara. Toda esa gente iba a pedir plata allá a Cali, usted los vio a todos allá. Pero ese mensaje que le transmite a usted Mestre, mientras que usted lo embolata, ¿qué pasa después? ¿Mestre se reúne con Miguel y se lo repite? Sí, o sea, yo simplemente llevo al doctor Mestre al lugar secreto donde está Miguel. No participo de la conversación, yo no soy, o sea, yo escuché, vi, estuve, analicé todas esas cosas porque se hacían en una cercanía muy próxima a donde yo estaba. Alcanzaba a oír, era una de las casas que tenía Miguel para vivir y reunirse. Y sí, yo tomaba nota y hacía apreciaciones de situación, que esa era parte de lo que yo consideraba como mis funciones. Y que lo que usted está contando es gravísimo porque en ese momento el doctor Mestre era senador y Miguel Rodríguez, su jefe, era el hombre más buscado de Colombia. Pues así es. Yo no recuerdo qué cargo tenía él, pero sé que era una persona sumamente importante. Además, él es una persona... Un senador de la República montado en un avión de Pacho Herrera y reuniéndose clandestinamente con Miguel Rodríguez para llevarle una razón del presidente, pues no deja de ser un espectáculo bochornoso, ¿no? Es muy bochornoso, pero era un espectáculo que se repetía con frecuencia, no solamente por él, sino otros muchos. Es más, le cuento, el doctor Mestre, pasada la entrevista, hay dos cosas. Embolatando esa situación, él me dijo, hombre, por aquí hay algún cajero, creo que era Conavi o algo así, yo necesito entrar allí. Lo llevé, hizo una diligencia personal, yo lo esperé en el auto. Pero bueno, volviendo al caso, esa misma noche, a las 11, 12 de la noche, él abordó nuevamente el avión de regresó. Pero no resulta muy lógico que una persona como el doctor Mestre haya tenido la confianza de decirle a usted lo que dijo. Pues no resulta lógico, pero es que uno, él me había visto allá. Y dos, yo le hice un preámbulo pues que en cierta forma llamaba a una revelación de esa naturaleza. Yo le dije, doctor Mestre, pues usted nos hemos visto por acá, usted sabe, yo tengo a cargo en estos días la protección inmediata de que Miguel no se ha capturado. Y es una labor muy difícil, muy expuesta, pues porque hay un bloque encima. Y yo sí estoy interesado por conocer realmente cómo ve usted la situación en términos de presión. Fue cuando él me contestó eso. Ingeniero, escuchan a Jorge Salcedo, el hombre que entregó al cartel de Cali a las autoridades colombianas y norteamericanas. Bueno, realmente el negocio de él fue con los americanos. Y digo negocio porque, por supuesto, él recibió unos beneficios muy importantes que le cambiaron su vida, pero se la cambiaron totalmente. Hoy ni siquiera sabemos con quién estamos hablando. Sus compañeros de cartel le decían Richard, algunos por su parecido físico les recordaba el agente 007, el célebre actor británico Sean Connery. Este es nuestro invitado de hoy, Jorge Salcedo. Quiero ir a otro episodio de la misma vuelta que usted dice, que es recoger políticos. Pero antes de eso, Julio, yo tengo una duda, una pregunta volviendo a los cassettes, porque en el libro lo que se destaca es la capacidad suya para evitar que las comunicaciones pudiesen tener un error que llevara a algo como lo que sucedió con los cassettes. En cierta manera eso era como responsabilidad suya. De ahí la duda de si usted había tenido algo que ver
con el episodio porque no resulta lógico que una persona que no cometió nunca un error en materia de comunicaciones, sino que evitaba que otros la cometieran, se le hubiese pasado esa. Sí, además No, con es que, un agravante, Alberto y don Jorge. Una de las cosas que se distingue de las especialidades de nuestro invitado es que grababa mucho también, ¿no es así, don Jorge? sí, allá había un centro de grabación y pues en la grabación hay dos hechos. Uno, de orden técnico, que es conseguir que eso se ejecute, pero la parte más importante es escuchar y analizar. Y una vez que uno comienza a analizar, a escuchar y analizar, es muy difícil que otra persona no esté en el cuento, pues, de qué significa qué, y llega un momento en que uno, por el tono de voz, conoce si hay angustia, si está la persona relajada, si la persona está diciendo la verdad, o si se sabe que está siendo escuchada, y simplemente en ese caso se provee una información falsa, pues para hacer algo de mucho de contrainteligencia, que es desviar a la información hacia puntos erróneos. Pero quiero volver sobre el punto que me hizo la otra persona, y yo le quiero decir es que eso, en primer lugar, venía de un sector que quería poner en evidencia la situación de los dineros en la campaña. A ese momento el cartel era todo lo contrario. Lo peor que le podía pasar es que se supiera eso, o alguna otra cosa que viniera a deslegitimar o deslegitimizar la presidencia del doctor Samper. Así que eso, por lógica, me excluye a mí de todo. Número dos, estaba yo en Cali, no estaba en Bogotá, y no contaba ni con los teléfonos, ni los equipos para hacer eso, ni el interés. Así que queda descartada mi participación. Quien lo hubiera hecho tenía un interés político, pero también yo diría tenía un interés de patria, que era que eso se supiera. Eso lo entiendo yo así. Había un interés como de torpedear exactamente donde tenía que ser la presidencia del doctor Samper, habiendo sucedido eso. Y pues la historia ya se conoce, pues que eso fue el peor de los momentos, y de ahí para adelante todos, porque él tuvo que estar probando que no era malo. Es una circunstancia muy desfavorable para una presidencia. Ingeniero, usted tuvo que hacer otra vuelta, recoger a Carlos Alonso Lucio y a Ingrid Betancourt. Cuéntenos cómo fue eso. Una tarde, al mediodía, tardecito como a la 1:30, 2, me llama Miguel y me dice, vaya al restaurante Casa Vieja. No me acuerdo si es Casa Vieja, no, uno queda cerca, a orillas del río Cali, yendo hacia el zoológico, una casona vieja. Y me dice, ahí está la doctora Ingrid, ¿usted la conoce? Usted dice, pues sí, yo sé quién es ella. Y por ese entonces Ingrid venía sonando mucho con el grupo de los mosqueteros, y etcétera, etcétera, había pasado por una huelga de hambre, etcétera. Y sí, yo llego allí, están 3 personas, Carlos Alonso, Lucio, a quien yo conocía bastante bien, porque pues no de persona, pero sí de cara, ex miembro del M19. Estaba la doctora Ingrid y los acompañaba otro congresista que era parte de los mosqueteros, no recuerdo, él era costeño. El caso es que sí, siguiendo las instrucciones, me presento, ellos ya sabían que yo llegaba, lo llevo en mi carro, tomo, uno sale por ahí a borde del río y vira hacia la derecha, y de inmediato comienza el ascenso hacia el Saladito, que es un sector en las montañas occidentales de Cali. Y allí pues yo voy a un lugar que se había ya preestablecido, es una finca de Pacho Herrera, modesta para sus costumbres, pero muy cómoda, y los esperan allí Gilberto, Chepe Santa Cruz y Miguel. Pacho no ha ido, pero está su gente ahí.
y yo pues voy al punto de decir, el lugar donde esto se celebra es como un kiosco grande, abierto, y allí pues se inicia la conversación de ellos, tendiente a buscar una especie de copia del modelo argentino de perdón y olvido. Ellos querían ahí meter a los guerrilleros, querían meter a los narcos y pues buscar un apoyo que ya tenía pues raíces en el proceso argentino y en algunos otros países del mundo. Varios juristas importantes de Cali, catedráticos de universidades, habían sido pagados para ir a Buenos Aires, enterarse de todas las intimidades de ese proceso, y ellos estaban muy bien documentados para buscar apoyo a nivel de clase política de ese digamos, sí, ese proyecto, presentar algo que tuviera esa cobertura que les amparara pues en los problemas que tenían. Pero se buscaba también la inclusión de la guerrilla, yo diría era como para que eso sonara a paz. Sigamos con el encuentro. ¿De qué hablaron Ingrid Betancourt, el representante de la costa, Carlos Alonso Lucio, en ese momento con los jefes del cartel de Cali en la clandestinidad? Yo no estuve sentado en la mesa. En esa mesa inclusive recuerdo muy bien, se atendieron ellos llevándole una fruta que a ese momento era bastante exótica, que eran los mangostinos. Algunos de ellos nunca los habían probado, recuerdo, pero pues es que me vuelve a la cabeza la escena. Yo estaba a distancia prudente, pasaba cerca de la puerta de esto porque mi labor era estar vigilando que las personas que yo tenía por ahí cerca dieran una alerta temprana en caso de que se presentara alguna aproximación. Pero pues lo que alcancé a oír era ya parte de un discurso que yo conocía a la perfección, que era vender la idea de que el proceso de perdón y olvido que se había adelantado en la Argentina tomara vuelo en Colombia pues y llegara pues a una solución favorable para ellos. Tuvo una aceptación interesante, hubo preguntas de ellos, no recuerdo cuáles, pero eran preguntas de fondo. Y sí, esto hasta allí el transcurso de esa reunión. Plata. ¿Aló? Y ¿Aló? la plata, el ofrecimiento del dinero. Ah, sí, no, o sea, salía, no, ofrecimiento, no, entrega. Ya la salida había como una escalerita. En ese momento, Chepe saca una chequera, inusualmente él usó eso ese día. Y dijo, bueno, aquí escribo este chequecito, eso es para los tres, ¿no? No es que usted se lo quede todo, escribió el cheque a Lucio. Hubo risas, etcétera, etcétera. Y muchas gracias, esto es para hacer una contribución para sus campañas, ustedes tienen, los políticos, muchos gastos, tome, aquí le doy. Muchas gracias, no hubo ningún rechazo, no hubo ninguna cuestión, no caminó. Pero es que, y hubo una claridad de parte de Chepe en el sentido, bueno, y no se vaya a quedar con todo usted. Fue una de esos, sí. Entienda que lo están escuchando en varios lugares del mundo. Usted nos está contando que unos congresistas en ejercicio toman un vuelo privado, lo recoge el jefe de seguridad del hombre. Ellos han llegado al aeropuerto común y corriente ese día. Ah, bueno. Entonces toman un vuelo comercial, los recoge el jefe de seguridad del jefe del cartel de Cali, los lleva a una reunión con los tres jefes del cartel de Cali en ese momento, con excepción de Pacho Herrera, que manda un delegado, conversan de temas de la política, son congresistas de la República y uno de ellos de su chequera firma un cheque y le entrega 50 millones de pesos. Hasta donde yo vi, aquí dijo, aquí hay 50 millones, dijo Chepe. Yo no vi el cheque así como mostrármelo, yo reviso, no, eso no me tocaba. Ahora, después de eso los conduje en el auto, ya eran como las 6, 7 de la noche, y los dejé en la casa de la señora madre de Lucio. Ella vivía en Cali, en la avenida de Circunvalación,
allí los dejé. Para entonces, dos cosas pasaron. En ese momento se dio, sí, hay dos cosas que, pues una de ellas, tal vez no venga al caso revelarla, pero es importante lo siguiente: de esa reunión se supo, y de esa reunión no ha sido negada jamás. Hay documentos periodísticos, inclusive, que yo he recogido en donde Lucio hace aceptación de que sí hubo la reunión. Ninguno reconoce el cheque. Y pues el propósito de la reunión sí tenía pues un propósito que legitimaba en cierta manera su interés por traer a proposición del Congreso pues una nueva salida para las crisis que ha venido discutiendo el país por tantos años. Así que, pero, ingeniero, usted ahí dice que hay un episodio que no quiere contar. ¿Por qué no lo quiere contar? es una cosa como de la vida personal ya de Lucio Ingrid. Sí, bueno. Allí No, sí, eso ya no sí, no. no es elegante Más contarlo. temas personales no. El general Zúñiga, comandante de las fuerzas militares, el oficial de más alto rango en su momento en Colombia, fue ministro de la Defensa encargado en algún momento. Tenía a su mando el bloque de búsqueda, los hombres de la policía, los hombres de la Armada, los hombres de la Fuerza Aérea, los hombres del Ejército. A mí me queda el sabor, después de leer su libro, que el general Zúñiga estaba en la nómina del cartel. Mire, yo le cuento de eso lo siguiente. Fue Miguel el que me confesó una vez, en una sola palabra, cuando yo le pregunté cómo había hecho él para informarse de un asunto que, si usted quiere se lo cuento después, de una cosa que era, nadie podía saber eso, y él solamente me dijo: Zúñiga. Y le cuento lo siguiente: sí, hay que contar el antecedente. Sí, él era el jefe del Comando Especial Conjunto que se creó para manejar esta situación. Antes de que este comando se creara, habían estado operando los bloques de la policía y de ejército de una manera separada en Medellín. Cuando se mueve el cartel el bloque hacia Cali, o los bloques, se crea el Comando Especial Conjunto por parte del gobierno nacional y encargan al segundo comandante del ejército, en ese momento general Zúñiga, como el encargado de manejar toda la información, coordinar operaciones, etcétera. Hay antecedentes. El señor general Zúñiga había estado al mando de la tercera división en Cali, con sede en Cali. Nunca se supo de ningún contacto personal, pero había vínculos comunes. Había personas que podían estar llevando mensajes y que en efecto pues los hechos lo comprobaron después. Pero la situación que le cuento, y esto lo va a entender muy bien el señor coronel Velázquez cuando oiga esto, suceden las siguientes cosas. Se monta una operación por parte de componente de ejército del bloque de búsqueda, y se toma un apartamento en el edificio San Judas, sobre la avenida Sexta, en Cali, al frente de la iglesia de San Judas. Y allí se monta un lugar de vigilancia y escucha, sobre todo, porque queda a unos 200 metros en línea recta de las oficinas de la cadena de emisoras que manejaba la señora Amparo Rodríguez. Dentro de las operaciones del bloque se presenta un allanamiento a ese lugar, y en ese momento van personas de la CIA que trabajaba con el ejército también a ese lugar, y hacen una, digamos, búsqueda muy somera de documentos.
la señora Amparo es sacada de su oficina y permanece vigente en la oficina. Días después se repite ese allanamiento, un poquito más profundo, más demorado, es el mismo procedimiento. Y me llama después Miguel y me dice, vaya a la oficina de mi hermana y usted con sus equipos detecte un transmisor que está en un anaquel de la oficina de ella. Ahí hay un transmisor, vaya y busque el transmisor. Yo llevo un aparato que mide la emisión de frecuencia radial y en efecto me corrobora con un bip, y en la medida que uno se aproxima al bip, se hace más sonoro o menos sonoro. Y empiezo a efectivamente a encontrar una serie de bips que me determinan si aquí hay algo, aquí hay algo. Me aproximaba yo a ese lugar, retiro todos los libros, nada. Y de un momento a otro las transmisiones cesan. Cesan las transmisiones. Y llego yo y le digo, reporto a Miguel, sí, hay algo, pero créame, es la madera pura y no se ve nada. Las paredes de cemento y están intactas. Me dice, déjame ver. Al día siguiente me llama, 2 días después me dice, mire, vaya y busque dentro de un pedazo de madera, si es necesario destruya, pero ahí está el asunto. Regreso al sitio y nuevamente los bips están ahí, pero esta vez yo apago mi receptor para evitar que los bips sean retransmitidos y se dé alguien cuenta que usted escucha allá de que hay un aparato de detección. Y empiezo a mirar la estructura y no hay absolutamente nada excepto un pedazo de madera que tiene el mismo color, exacto todo, excepto que no cumple ninguna función estructural de soporte, nada ahí pegado. Remuevo el aparato con mucha dificultad porque eso estaba pegadísimo ahí. Y resulta ser un aparato, un trozo de madera, un pedazo, un listón de madera que no tiene ningún tipo de función, pero no se le ve hueco de nada. Empiezo a mirar con más cuidado y hay un hueco pequeñísimo del orden de 1 milímetro y eso es todo. Y después me pongo a mirar las fibras de la madera y hay un pedazo también muy cercano donde no empata. El caso es que era un trabajo magistral de técnica de espionaje en donde se había en el primer allanamiento tomado posiblemente fotos del tinte de la madera, dimensiones que cuadraban el anaquel. En el segundo se construye el aparato y en el segundo día o el segundo allanamiento se pega eso allí con un pegante formidable, nunca he visto una cosa más fuerte. Y en el interior ya de eso yo entro a buscar qué hay allá y sí tiene una cavidad. Tiene una cavidad donde hay 2 elementos, hay 3, un conjunto de baterías, como no las he visto jamás, pero muy especiales, y hay un aparato receptor y un aparato transmisor. El aparato transmisor va a consumir más y el receptor permanentemente escucha y tiene la capacidad de activar el transmisor o apagarlo. Entonces, cuando detectaba algo, apagaba. El caso es que yo le presento a Miguel este aparato, le dije, esto es lo máximo que se ha conocido en aparatos de escucha. Es un genio el que hizo esto, y más genio el que coordinó la operación, y le digo yo, ¿cómo supo usted, don Miguel, que esto estaba allí? Me dice, Zúñiga. Pasa el tiempo, y resulta que una de las personas que tenía a Miguel como informante del bloque era un sargento de apellido Valencia. Y le hago yo conocimiento de esto, le digo, mira, Valencia, el aparato ese que ustedes habían puesto allá, yo lo encontré. Me dijo, ¿cuál aparato? Le dije, el listón de madera. ¿Cuál listón de madera? Él nunca supo. Era una cosa demasiado cerrada que yo creo que escasamente el señor Coronel Velázquez la supo. Quiero aprovechar el momento para decir que una persona supremamente íntegra en esto fue el Coronel Velázquez. Pero él cuando recibió ese bloque, el bloque ya estaba penetrado. El comandante anterior... Recordar, el Coronel Velázquez es el que le hacen la encerrona sexual, ¿no? Sí, sí. Sí, pero bueno, ustedes él tenían... tuvo una falla humana por ese lado.
pero fue una persona que estaba permanentemente obsesionado pues con que esto se siguiera. Lo que dice don Jorge es que como no pudieron comprarlo, le metieron una trampa pues que ya vulneró fue sus instintos humanos, es decir, Mire, se le fueron por la parte débil de su sexualidad. Sí, eso fue. Realmente eso se volvió casi que una pelea de poderes. Él sabía que la hija de Gilberto se iba a casar y dijo, aquí los consigo a todos. Y ellos de otra parte, pues a decir, bueno, no nos va a fregar y pues de alguna manera quedamos a par, pero va a tener su lección. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.